¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa En Meditación desde Casa. Tema para el día de hoy: tengo miedo. La gente tiene miedo a muchas cosas, tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a las alturas, tiene miedo al fracaso, tiene miedo a infectarse de COVID, tiene miedo a la muerte, etcétera, etcétera. En el plano físico, el temor puede acortar la vida producto del estrés. Son muchos, por ejemplo, los que viven en un temor constante de un ataque al corazón, y la causa principal es que padecen de una alta presión arterial. O viven bajo el temor o estresados de ser despedidos de su trabajo, o que no tengan el dinero suficiente para comprar comida, o los artículos que han sacado al crédito, o pagar el alquiler de la casa, etcétera, etcétera. El temor también puede causar problemas emocionales y perjudica la capacidad de razonar lógicamente. ¿Qué sucede cuando nosotros sentimos miedo, ansiedad, estrés, pánico? No podemos pensar con claridad definitivamente. Estamos muy ocupados con la agitación que sentimos para poder pensar serenamente, de una manera serena. El temor también causa problemas espirituales, hasta en eso nos afecta y hasta puede paralizar la fe. O bien la fe aleja el temor, o bien el temor aleja a la fe, una de dos. Algunas personas tienen tanto miedo que no solamente desconfían de que Dios pueda hacer algo grande en sus vidas, sino que hasta no creen que Él vaya a suplir del pan cotidiano, de sus necesidades básicas. Es que el temor crea muchos paralíticos espirituales. Los temores nos condenan a una vida de una profunda angustia. Y fíjense bien lo que les voy a decir. No hay nada más triste, nada más dramático, no hay nada más fuera de lugar que un hijo de Dios, que una hija de Dios sin serenidad, sin paz interior y sin felicidad. Muchas veces nuestros esfuerzos para dejar este vicio del temor son inútiles. Pero es posible que usted exclame: ¿por qué sigo teniendo tanto miedo? Yo sé que Dios me ha pedido tantas veces en la Biblia que no tenga miedo, pero no sé cómo dejar de hacerlo. ¿Cómo puedo quitarme estos temores? Bien, la solución que Dios nos da para el temor se refiere más que todo a los temores innecesarios, porque claro, debemos de tener respeto y hasta incluso temor ante un peligro que nos acecha. Por ejemplo, alguien que se nos acerca a querernos asaltar con un cuchillo. La solución que tiene Dios para nuestros temores tiene que ver con esa tensión interior que nos desgarra emocional, física y espiritualmente. Necesitamos entonces de tres cosas para enfrentarnos al temor. En primer lugar, reconocer que el temor no forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Él nos dice con claridad: no tenga miedo, y nos lo dice 366 veces en las Sagradas Escrituras, una vez por día y hasta una más para un año bisiesto. También el Señor nos ordena a que usted y yo seamos valientes. Mire lo que nos dice en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, le dice a ustedes y a mí, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios. Puesto que el temor no forma parte del plan de Dios, tenemos que hacer algo definitivamente. Pero tampoco podemos escaparnos del temor y recurrir, digamos, a una dosis diaria de tranquilizantes o refugiarnos en los vicios, etcétera, etcétera. No. Nuestra liberación respecto al temor comienza con una actitud mental correcta. Por ejemplo, saber eso, el temor no viene de Dios y Dios me ha prometido que estará a mi lado donde quiera que yo vaya.
En segundo lugar, reconocer que no nos enfrentamos solos al temor. Claro que no. Dios no tiene la costumbre de saltar del bote o de la canoa y dejarnos embarcados, remando solos cuando los problemas se agrandan, cuando las dificultades se agrandan. No. Dios siempre está con nosotros cada vez que se aproxima el peligro y cuando estamos en medio de él. Cuando hay miedo dentro de nosotros, Satanás es que está haciendo de la suya precisamente, robándonos la paz interior. Esta es una de sus grandes y de sus favoritas especialidades, robarnos la paz interior. Claro que sí. Nos susurra entonces al oído con frases, por ejemplo, mira, Dios no te escucha, tú no le importas a Dios, Dios te está castigando porque tú eres muy malo, tú eres muy desobediente, tú eres muy pecador, Él te ha dejado solo, etcétera, etcétera. No le prestes atención a esas voces interiores porque no vienen de Dios. En cambio, mira lo que Dios te promete el día de hoy en Isaías capítulo 41, versículo 10. Lo que nos dice a ustedes y a mí, no temas. ¿Cómo comienza, no? Pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Palabra de Dios. Y también ahí en Isaías, en el mismo capítulo 41, versículo 13, nos dice, yo Yahvé, soy tu Dios, y te tomo de la mano y te digo, y nos dice a ustedes y a mí hoy, no temas que yo vengo a ayudarte. Palabra de Dios. Hermanos, una vez que nosotros reconozcamos, que estemos conscientes, que estemos convencidos de que nuestro Padre Dios, convencidos de su omnipotente presencia, se mantiene con nosotros siempre cuando estamos en medio de un problema, de una dificultad, una tribulación, cuando estemos convencidos de esos, entonces esto desarmará todo temor y sus dardos venenosos. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a descansar en la paz que Cristo nos da. Claro que sí. Tener paz significa gozar de tranquilidad mental. Mira lo que nos dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 27. Nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se las doy como el mundo se las da. Y luego de decirle eso a sus discípulos, les termina diciendo que aprendan a descansar en su paz. Les dice en ese mismo versículo, que no haya entre ustedes angustia, no tengan miedo. Palabra del Señor. Esto es lo que nos está diciendo hoy. Hermanos, cuando nosotros sepamos, aprendamos a descansar en su paz, cuando aprendamos a abandonarnos completamente en sus brazos amorosos, ¿qué sucederá? Las tensiones, el miedo, los problemas emocionales no podrán destruirnos. En cambio, cuando permitimos que el temor invada nuestra vida, estamos admitiendo que no estamos haciendo un uso de esa paz que el Señor nos ha ofrecido en Juan 14, 27. El Señor no nos garantizó que nos inmunizaría contra los peligros y los problemas, ni tan siquiera que nos apartaría de ellos. Lo que el Señor sí nos garantizó, hermanos, es que podremos obtener su paz en medio de esos peligros y de esas dificultades. Con frecuencia nosotros buscamos así frenéticamente, ¿verdad? Una protección contra los problemas y tribulaciones, en vez de tratar de obtener la paz del Señor en medio de esos problemas y tribulaciones. Clamamos a Él con desesperación, pidiendo que nos libere, pero rara vez oramos pidiéndole que nos dé su paz, que nos dé quietud mental en medio de nuestra angustia. Cuando nosotros buscamos la liberación de nuestros problemas y tribulaciones en lugar de buscar la paz del Señor, es posible, hermanos, ojo, que nos estemos perdiendo de la lección
que Dios quiere enseñarnos a través de esos problemas, de esas pruebas que estamos experimentando. Así que la próxima vez que todo se derrumbe a tu alrededor, en vez de pedirle a Dios que vuelva a colocar todo en su lugar, pídele que te dé la capacidad de poder gozar de su paz en medio de la tormenta. De hoy en adelante, cuando los temores intenten paralizar tu vida, deja que Dios te saque de las tinieblas de esos temores. Reconoce que no es Él el que te está provocando ese temor. Y recuerda que no te encuentras solo enfrentando esos problemas. Cuando hagas esto, entonces podrás gozar de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor me los bendiga y me les guarde de todo mal.